Pues buenos días a todos, perdonad por el retraso. Nada, vamos a intentar ser muy breves para la inauguración porque lo importante hoy aquí es lo que se va a tratar y lo que se va a hablar en esta jornada teórico-práctica, que si el tiempo lo permite, hará que luego se pueda realizar la visita al sitio experimental, que es lo que también se va a hablar hoy aquí. Gracias a los ponentes de hoy, a tanto Asunción Muerte como a Pedro Guirao, que os hablarán en concreto sobre la ponencia que habéis visto en el programa. Y por mi parte, como concejal de Medio Ambiente, para los que no me conocéis, pues agradeceros vuestra presencia, también a los que estáis detrás de la pantalla, que se ha podido, me comentaba el director general, al que le agradezco enormemente que esté hoy aquí acompañándonos y que gracias a la comunidad autónoma, a la consejería y a su dirección general, también al servicio de transferencia tecnológica y formación, pues podamos realizar este tipo de jornadas, que también es experimental, como decía antes, en el corte a los medios, pues porque también, como he comentado, están en sus casas pudiendo seguir esta jornada y pudiendo pues recibir el conocimiento que hoy aquí se va a transmitir. También gracias, José Antonio, concejal de Agricultura, por acompañarnos hoy aquí. Disculpad la presencia del alcalde, José Francisco García, ha tenido que ir a Elche para un tema también importante, que es por el sector del calzado. Se han reunido varios alcaldes para una cuestión importante sobre ese sector en concreto y no ha podido estar hoy aquí. Disculpa su presencia y nada, pues yo espero que sea fructífera, porque hace pocas semanas, en febrero, si no estoy equivocada, visitamos in situ el cultivo experimental, pues que facilita tener ese ensayo, ese error que experimenta tanto la OCA como la Dirección General, y gracias a esos trabajos que están realizando, pues se puede transmitir a los que decidáis o los que estéis ya trabajando con este cultivo, pues que tengáis la información tecnológica y que os pueda servir pues para que sea fructífero esos cultivos, y que de otra manera pues siempre consideramos que es más complicado. Al final la finca experimental de más de 15.000 metros cuadrados, pues facilita entre esas parcelas pues ver qué es factible, qué no es factible, qué trufa es mejor en determinadas condiciones, que especie forestal también, en base a las especies micorrizadas, pues también, y todo un ensayo de error que pudimos experimentar in situ, tanto con Santo, no sé si estará hoy por aquí viéndonos, Santo, hola, y su perro San, que la verdad es que nos dejó encantados la facilidad que tenía para encontrar esas trufas, que la verdad era como un tesoro. Cuando las encontraba San, pues a todos nos ilusionaba, y ver que después de 7 años, pues en 3 campañas de recolección, si no estoy equivocada dando estos datos, pues se ha conseguido que esta trufa pues sea una realidad, y que en Caravaca de la Cruz y en las comarcas del noroeste y también en Altiplano pues sea factible este cultivo, que al final no deja de ser una oportunidad para el mundo rural, y para así conseguir pues motivo para poder trabajar la agricultura y quedarse en el mundo rural, que creo que en definitiva es lo que pretendemos todos con todas las acciones que se llevan a cabo, y también proteger nuestro entorno. Nada, por mi parte, muchas gracias, me reitero, muchas gracias José, muchas gracias Pedro, Asunción, y también José Antonio, y a todos vosotros por la jornada del día de hoy, que seguro que va a ser muy fructífera. Muy buenos días a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve y bueno, pues también me sumo a los agradecimientos de la concejala, tanto a los ponentes como al director general, como al director de la OCA, a la catedrática, a Asun, y al resto de compañeros y amigos. Bueno, yo eso estaba diciendo a Asun un ratito antes de inaugurar esta jornada, de que hace 15 años, bueno, yo vengo del sector agrario, yo trabajaba en una organización agraria, soy técnico. Y yo me acuerdo que hace como 15, 16 años aproximadamente venía gente, los agricultores, decía, oye, que estoy escuchando, estoy visitando, estoy yendo a Teruel y quiero poner en valor, y quiero también poner trufa negra aquí en Caravaca, porque creo que se están dando las condiciones óptimas, ¿no? De altitud, humedad, de pH, del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por aquel entonces estábamos perdidos. Yo estaba perdido, pero es que el agricultor que quería tener esa iniciativa también estaba perdido. Y la verdad que por aquella época, echábamos de menos, pues, formación e información. No había, bueno, no fuimos capaces de encontrar nada. De hecho, esa persona que hace 14, 15, 16 años está aquí en esta sala y tendrá su pequeña o gran explotación de trufa negra, concretamente. Pues bueno, pues después de ese periplo temporal, pues nos hemos dado cuenta, nos hemos encontrado de que gracias a la administración pública, gracias también a la iniciativa privada,
gracias también a la universidad, pues bueno, pues ya vamos encontrando pues posibilidades de buscar información y formación también. Yo, pues simplemente desde este equipo de gobierno, desde este ayuntamiento, pues lógicamente, pues animo a que vayamos divulgando esa educación para que la gente tenga información y pueda tener una alternativa a sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Bueno, que tengáis suerte y por lo menos que aprendáis mucho y que aprendamos todos mucho sobre esta temática tan interesante para que puede ser para esta comarca y seguramente para la región de Murcia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en el Ayuntamiento de Caravaca, al que también agradezco en las personas de sus dos concejales el recibimiento y la buena disposición para el desarrollo de estas jornadas de transferencia. Hoy vamos a vivir una jornada de transferencia sobre la trufa negra, pero yo no quiero dejar de poner en valor el trabajo que se lleva a cabo desde la Administración regional, es un empeño del Gobierno regional, que no solo la investigación se lleve a cabo, sino también la transferencia de los resultados de esa investigación. Tan importante es lo que se hace en campo como lo que luego somos capaces de transmitir al sector. Si no existe esa cadena, la verdad es que lo que se queda en campo no tendría ningún valor. Nos serviría a nosotros para saber que somos muy buenos o que somos regulares en otras ocasiones, pero no seríamos capaces de poner en valor eso. Bueno, pues es un empeño del Gobierno regional y de la Consejería de Agua y Agricultura que esa información llegue de la mejor manera posible al sector. En estos tiempos en los que vivimos de pandemia, el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, que dirige Antonio Aroca como jefe de servicio, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y con la organización de distintos webinars y conferencias virtuales ha ido transfiriendo al sector durante estos tiempos todo lo que se ha ido haciendo en las fincas experimentales y en laboratorio. Hoy experimentamos de nuevo con otra manera de hacer las cosas desde la Consejería de Agricultura y desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, que es esta jornada mixta. Estamos aquí unos cuantos, pero más todavía nos siguen a través de las plataformas digitales para tener conocimiento de lo que se ha hecho en la finca Las Nogueras de Caravaca con respecto a la trufa negra desde el año 2013, cuando se empezó a trabajar en este tema. Pero en la finca Las Nogueras no solo hablamos de trufa, hay otros muchos cultivos que están teniendo muy buenos resultados, como el pistacho, algunas variedades de almendro, etcétera, y que con lo que se ha ido haciendo aquí evitamos que el agricultor tenga incertidumbre sobre lo que va a poner en sus campos. Creo que eso es importantísimo, el quitar esa incertidumbre al agricultor, porque nosotros les demostramos que si pone tales variedades y se cultiva de tal manera y en determinados sitios, el cultivo es viable y es rentable y es sostenible. Hoy la doctora Asunción Morte y don Pedro José Guirao nos van a ilustrar sobre lo que se ha hecho desde el punto de vista práctico en Las Nogueras y sobre el punto de vista quizás más teórico de cómo funciona la micorrización en este tipo de cultivos. La adaptación a la zona y la viabilidad económica de los cultivos, con algunos resultados que nos van a sorprender, según nos comentaba Pedro. Por mi parte, nada más, reiterar las gracias al Ayuntamiento, a todos ustedes, los que están aquí y los que nos ven a través de las cámaras, y disculpar la presencia aquí hoy del consejero de Agricultura, don Antonio Luengo. Estaba muy interesado en venir, pero coincide con Consejo de Gobierno y él ya ha mostrado su apoyo a este tipo de acciones, pues apenas hace un mes visitó presencialmente la finca Las Nogueras y pudimos ver de primera mano, como comentaba Belén, la labor fundamental de los perros en la obtención de esta trufa. Muchas gracias y vamos a lo verdaderamente interesante de la mañana, que son las dos ponencias. Buenos días a todos y bueno, agradecer tanto al Ayuntamiento de Caravaca, a sus dos concejales que están hoy con nosotros y presentes, y a nuestro director general, por esta inauguración de esta jornada,
Una jornada, la verdad, bastante interesante, ya que, bueno, como ya se ha comentado, es el resultado, ¿no?, de ese esfuerzo y ese trabajo de los proyectos de transferencia tecnológica que se vienen realizando desde la Consejería de Agricultura, ¿no? Y que ese esfuerzo ahora va viendo sus frutos en los diferentes resultados que se están obteniendo de estos proyectos de transferencia tecnológica, ¿no?, que para nosotros, tal y como ha comentado el director general, son fundamentales para transferir todo ese conocimiento que se genera a través de los organismos de investigación, poder llegar y poder transferirlo al sector y que tenga una aplicación directa, ¿vale?, en ayudar a innovar y hacer cada vez más competitivo este sector agrario nuestro de la región de Murcia, ¿no? Bueno, comentar un poquito que estas iniciativas, estas jornadas técnicas, son fruto del esfuerzo y un poco fruto de ir innovando también en la forma de transferir este conocimiento, y fruto de ello en la jornada de hoy, que bueno, hemos realizado, gracias a Dios, la pandemia nos va dejando un poquito de cuello cada vez y nos permite estar hoy de nuevo presencial, ya que hacía ya tiempo que no teníamos la oportunidad de celebrar una jornada en formato presencial. A esto innovamos porque esta es la primera vez también que hacemos una jornada presencial y a la vez también la realizamos a través de webinar, ¿vale?, a través en streaming, que está retransmitiendo, con lo cual dar a todos la bienvenida, tanto los asistentes en presencial como aquellos que están conectados a través del webinar. Bueno, vamos a tener al día de hoy 2 ponencias. Al final de las ponencias habrá una visita al Centro de Demostración Agraria de Las Nogueras. Y en ese sentido, bueno, pues comentar que, bueno, esta es una iniciativa que está financiada a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia, que está financiada con fondos de la región de Murcia, fondos del Ministerio de Agricultura y fondos FEADE. Toda la retransmisión de la jornada está siendo grabada y todos los asistentes, tanto los que están ustedes aquí como los que están en nuestro webinar, podrán verlas posteriormente en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Pues se intenta no solo de transferir a aquellas personas que habéis tenido la oportunidad de asistir hoy, sino a aquellas otras personas que estén interesadas puedan acceder a ese conocimiento y formarse sobre lo que se va a realizar hoy aquí. Al final de las ponencias habrá una fase de ruegos y preguntas para aquellas personas que estén en sala, y aquellas personas que estén en el webinar pues podrán realizar sus preguntas por escrito, las cuales serán contestadas por los 2 ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros. Y sin nada más, no me extiendo más, voy a dar el paso a nuestra primera ponente, Asunción Morte. Encantado de tenerte aquí con nosotros y es un placer tenerte en nuestra jornada y estoy seguro que nos va a ilustrar con tu conocimiento a todos los que estamos hoy, tanto en formato digital como en formato presencial. Asunción es catedrática de botánica y es de la Universidad de Murcia y nos va a ilustrar un poco sobre la biología y ecología de la trufa negra, ¿no? Pues nada más, Asunción, no entretengo más, te dejo los mandos. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por esta invitación, por compartir con todos vosotros este día histórico para el cultivo de la trufa negra en Murcia. Para mí es un honor estar aquí y poder apoyar en todo lo que sea posible. Me puedo quitar la mascarilla también, no sé si si luego echamos. Como hay más de 2 metros, me permito. Ay, respiro un poco. Bueno, pues he basado mi presentación en 4 puntos. Primero voy a explicar qué es la trufa negra, porque me vais a permitir explicaros lo que es un hongo, porque no sé si alguno sabe definir lo que es un hongo. Entonces, me vais a permitir que baje a esos niveles para luego entender muchas cosas. Voy a hablar un poco de su ciclo biológico, de su ecología y, por último, hablaré un poco de su cultivo en España y en el mundo. Bueno, el hombre tiende a clasificar los organismos vivos y la trufa negra, la especie Tuber melanosporum, descrita por Vittadini por primera vez, está clasificada dentro del reino fungi, reino de los hongos propiamente dicho, dentro de la división Ascomycota y de la familia de las Tuberaceae. Bueno, eso en términos científicos, en términos de calle, es un hongo hipogeo que se forma bajo tierra, micorrícico, que está en simbiosis con la raíz de las plantas, y comestible, que es obvio, ¿no? Eso serían los términos más generales. Aquí tenemos un aspecto de la especie Tuber melanosporum inmadura, con
con la gleba totalmente blanca, que es la parte interior, y bueno, el peridio sí que es negro, poligonal. Y bueno, luego cuando madura parece otra especie. Cuando madura parece otra especie, con una gleba un poco más oscura. Pues bien, son ambas, es la misma especie. Bueno, el concepto de hongo, ¿qué es un hongo? Es una definición que cuando lo pregunto a mis alumnos de cuarto curso de biotecnología no me saben explicar, porque es complicado decir qué es un hongo. Primero, por la gran diversidad de formas que tienen, sus diferentes ciclos biológicos, y porque, bueno, tan solo hay descritas unas 130.000 especies de hongos, pero se estima que hay entre 2,2 y 3,8 millones de especies. Es decir, hay pocos micólogos para describir la gran biodiversidad fúngica que existe en el mundo. Bueno, entendemos a nivel de calle por hongo que es una seta, que es una trufa o lo que es un moho. Todo eso entra dentro de los términos de hongo, ¿no? Entonces, las setas y las trufas sería la parte más visible de los hongos. Todas las setas y todas las trufas son hongos, pero no todos los hongos forman setas ni forman trufas. Otros forman estructuras microscópicas, como las que tenéis aquí en la figura, que, bueno, que no se ven a simple vista, pero que también son fruto de su reproducción. Es un grupo difícil de definir porque es muy heterogéneo y, de hecho, se engloba dentro de los 6 reinos donde se engloban todos los organismos vivos. Participan en 3 reinos, no solamente en el reino fungi, que serían los hongos verdaderos, pero también hay hongos en el reino de los protistas, que son aquellos mucilaginosos, gelatinosos, con un talo tipo ameba, y luego en el reino cromista, que son los falsos hongos, que, bueno, que más parecidos a las algas, que tienen las paredes celulares de celulosa en vez de tenerlas de quitina, como todos los hongos verdaderos, y bueno, de ahí la dificultad de su definición también. Pero bueno, aquí señalar que no es una planta, no está en el reino Plantae y no es un animal, aunque está más cerca de los animales, del reino animal, que de las plantas. Tiene más características a nivel biológico comunes con los animales que con las plantas. Otras características que definen a un hongo es que es eucariota, es decir, que su ADN está envuelto, está dentro del núcleo y envuelto por una membrana celular. Luego que son heterótrofos. Esto es importantísimo para entender la biología de la trufa negra. Es decir, los hongos no pueden conseguir el carbono por sí mismos, la fuente de carbono, los azúcares. Por ello, tienen una nutrición de 3 tipos. O son saprófitos, es decir, excretan enzimas al medio y descomponen la materia orgánica obteniendo el carbono de esa materia orgánica, o son parásitos que parasitan a plantas, a animales, para obtener ese carbono, o bien forman simbiosis con las plantas para obtener el carbono derivado de su fotosíntesis. Importantísimo. Luego, se reproducen por esporas. Esto implica que necesitamos ambientes húmedos para que se puedan reproducir. Una reproducción asexual, sin que intervengan órganos sexuales, sino que el micelio, el talo, de repente forma esporas y ya está. O una reproducción sexual cuando se diferencian los órganos sexuales. Luego, no forman verdaderos tejidos, de ahí que le llamamos talófitos. Su tejido, su talo, es lo que llamamos el micelio, que no es el típico de las plantas, con unos tejidos bien diferenciados, una vascular. No. Es un tejido más inferior, pero bueno, que actúa como un tejido conductor. Y luego tienen gran capacidad de síntesis. De ahí, bueno, como excretan muchos enzimas, de esa batería enzimática se pueden hacer muchísima biotecnología con los hongos para producir antibióticos, micotoxinas, sustancias alucinógenas, y también son los responsables de las fermentaciones, ni qué decir tiene. Bueno, tienen 3 fases. Una fase vegetativa, todo hongo tiene una fase vegetativa, es decir, ese talo filamentoso, que se llama micelio, que es el conjunto de las hifas, crece y es el que se desarrolla en el suelo. Siempre va a crecer de forma radial,
Los hongos siempre crecen de forma radial. Cuando los aislamos in vitro, como esta foto que tenéis aquí, en una placa Petri, siempre va a formar una colonia radial por el crecimiento ortogonal de las hifas, ¿vale? Aunque pongamos un trocito cuadrado, va a crecer siempre circular, que esto luego nos explica los quemados. Luego una fase reproductora, es decir, cuando ese talo, ese micelio en el suelo encuentra las condiciones favorables, se va a reproducir. Bien de forma asexual, formando unos conidios, que es el ciclo biológico que tenéis aquí, muy sencillito, pero luego la reproducción sexual, que implica la formación de unos carpóforos, que es lo que luego va a ser la trufa, en el caso de Tuber melanosporum, o de una seta, formando las esporas. Entonces, que este carpóforo que va a llevar las esporas dentro también se llama cuerpo fructífero o esporocarpo, o en el caso de la trufa ascocarpo, todos son sinónimos, ¿vale? Cuando hablo de ascocarpo es el resultado de la reproducción sexual, ¿vale? Importantísimo, luego hablaremos de este ciclo en la trufa negra, importantísimo. Y también de una fase de resistencia, es decir, los hongos cuando no pueden crecer o no pueden reproducirse, se resisten en el suelo. Forman una estructura llamada esclerocio, y la trufa negra los hace también, y ahí permanecen hasta que las condiciones sean favorables, o sea, que son organismos muy inteligentes. Bien. Para entender la biología de la trufa tenemos que saber lo que es una simbiosis micorrícica, es decir, una asociación entre las raíces de las plantas superiores y las hifas de los hongos, pero siempre en un contexto que es el suelo. Sin el suelo no existiría la simbiosis. El suelo, no solamente la estructura físico-química, sino también toda la microbiota, todos los microorganismos asociados, que luego vamos a ver que tiene un papel importantísimo en el ciclo biológico de la trufa. Y en esta, como toda simbiosis, hay un intercambio, es un beneficio mutuo. ¿Qué le da a la planta al hongo? Obviamente, como ya hemos dicho antes, los azúcares, el carbono derivado de la fotosíntesis, que los hongos no pueden sintetizar carbono. ¿Y el hongo qué le da a cambio? Pues el hongo es muy eficaz por toda esa batería enzimática que tiene de solubilizar fósforo, que está muy insoluble en el suelo, nitrógeno, y absorber agua por esa red de micelio que se extiende como una prolongación de las raíces de la planta, y explora mucho más que la propia rizosfera, es decir, aumenta la rizosfera de la planta y la planta puede conseguir estos nutrientes a través del hongo, explorando muchos más sitios, mucha más zona. Entonces, claro, esto ni qué decir tiene que el 98% de las plantas terrestres están formando simbiosis micorrícica con los hongos. Es así de sencillo. Toda la planta, de hecho, yo ya no digo que las plantas tienen tallo, hojas y raíz, digo que las plantas tienen tallo, hoja y micorriza. Bueno, ¿cuáles son las plantas simbiontes de la trufa negra? Pues hay muchas, pero ni qué decir tiene que las quercinias, las especies del género Quercus, son las que más se están utilizando para su cultivo y las que, bueno, donde más se recogen, las que más a nivel de las truferas naturales. Destacamos Quercus la encina, la coscoja, Quercus cocífera, o el quejigo, Quercus faginia, también le llaman roble. Pero también el avellano, Corylus avellana, también es una especie simbionte de la trufa negra. Son las que más se utilizan hoy en día en cultivo en España, pero también decir que los tilos forman simbiosis. No es la simbiosis de la trufa negra con las plantas no es muy exclusiva, sino que, oye, si se pueden micorrizar, si encuentran un chopo o un sauce, un abedul o un eucalipto, o incluso los pinos y los cedros, y también la jara, los Cistus albidus forman simbiosis micorrícica y podemos recolectar trufas con estas plantas, ¿de acuerdo? O sea, que no todo está centrado en las quercinias. Pero lo que sí es muy interesante ver que realmente se forman esas micorrizas en el suelo, ¿vale? Esas micorrizas que cuando el micelio del hongo se instala en las raíces de las plantas, estas raíces dejan de crecer, se limita su crecimiento y se van a especializar en ese intercambio de nutrientes con la planta. A esa estructura, a esas micorrizas le llamamos morfotipos, porque tiene una característica muy específica que las podemos reconocer en el campo, y cuando una planta está micorrizada lo reconocemos y luego nos sirve para certificar que esa planta está micorrizada.
Bien. En el caso de Tuber melanosporum con la encina, son unas raíces, estos morfotipos, estas micorrizas, son una raíz que suele ser de una ramificación principal, de las que salen raíces secundarias, y de ellas emergen con este micelio del hongo que se establece aquí. ¿Veis? Este es cuando más joven está, ya de color más oscuro cuando madura más la raíz con el hongo. Son muy características estas micorrizas, estos morfotipos muy simpódicos, muy diferentes a la de los pinos, por ejemplo. Forman un tipo de micorriza que hay 7 tipos de micorrizas, ¿vale? Pues la trufa negra forma con las plantas lo que llamamos una ectomicorriza. Ecto porque las hifas del hongo nunca penetran en el interior de las células de la raíz, ¿vale? Siempre se quedan por los espacios intercelulares. Es decir, sí que las hifas del hongo penetran en la raíz, pero nunca dentro de la célula. Entonces, forman un manto alrededor de la raíz, la tapizan, forman un tejido continuo, la verdad es que se podría decir que es un mismo tejido, y este manto penetra entre los espacios intercelulares y ahí forma lo que se llama la red de Hartig, que fue el micólogo que la describió por primera vez, Hartig. Y es donde se da el intercambio de nutrientes hongo-planta, esencial, ¿vale? Hifa, espacio intercelular de las células, entre las células del córtex de la raíz. Nunca el micelio va a penetrar el haz vascular, nunca el micelio de la trufa va a ir al floema, al xilema, donde se transporta la savia elaborada. ¿Por qué? Porque no es un hongo patógeno, es un hongo simbionte. Se queda en el córtex, que es donde se da el intercambio de nutrientes. Esta es la gran diferencia con los hongos patógenos. Bien. Bien. También caracteriza la micorriza la formación de unas hifas que salen de la raíz, que lo llamamos espínulas, muy características y que se diferencian de otros hongos en que se ramifican formando un ángulo recto. Es decir, cuando queremos saber si una planta micorrizada, buscamos la ramificación de hifas que emergen de la raíz hacia el suelo y vemos que se ramifica en ángulo recto, es un síntoma, es una característica de la trufa negra. Y además, el hongo, la trufa, forma un manto alrededor de la raíz, como antes hemos dicho, que si lo vemos a la lupa, al microscopio, tiene una forma epidermoide, como las células de una epidermis poligonal, de una célula, de unas hifas entremezcladas con otras, muy característico, que también lo podemos identificar a la lupa y saber que es la trufa negra. Lo que es la trufa propiamente dicha se caracteriza por una parte externa, por una piel que es muy característica, poligonal, como antes he dicho al inicio, que se llama peridio, ¿vale? Pero la parte interna, que hay unas manchas negras y otras más blancas, cuando ya está la trufa madura, se diferencia muy bien. Pues bien, todo este conjunto es lo que se llama gleba, la gleba, y aquí estas venas blancas es la parte no fértil de la trufa, es la parte de sostén de la trufa. Es la parte que luego veremos que es la que produce el hongo que está micorrizando a la trufa, ¿vale? El hongo, el individuo que está micorrizando a la planta. Y la parte de las esporas es esta de aquí, que si la vemos al microscopio podemos en la parte fértil donde se han formado las esporas, porque en definitiva lo que quiere la trufa es dispersar las esporas, formar muchas esporas para dispersarlas y asegurarse la propia especie, la trufa. Bien, cada espora de estas está dentro de unos sacos que veis aquí, que se llaman ascas y que albergan de 3 a 4 ascosporas, ¿vale? Porque es un hongo ascomicete. Dentro de los grandes grupos están clasificados los ascomicetes por esto, porque forman estos globos donde se engloban las esporas, que se llaman ascas, y en número de 3 a 4 esporas, ascosporas. Bien. El ciclo de vida de la trufa del desierto es muy complejo y deciros que ha sido dilucidado en los últimos 10 años realmente.
que realmente no se conocía del todo. Hoy sabemos, gracias a los estudios que nos ha proporcionado la biología molecular, que el hongo, fijaros esta reseña aquí del 2017, que el hongo, la micorriza, con la planta, tiene siempre un mismo individuo que tiene una sexualidad, que tiene unos genes que llamamos MAT, los genes MAT, que del MAT quiere decir el verbo reproducirse en inglés. Y bueno, para reproducirse se ha visto que la trufa negra tiene su genes MAT en dos individuos diferentes. O sea, un mismo micelio no alberga los dos tipos de genes, positivos, que sería el femenino, y negativo, que sería el masculino, sino que son individuos diferentes, están en talos diferentes, ¿vale? Hay hongos que no, que tienen los dos genes en el mismo individuo, en el mismo micelio, pero la trufa negra no, lo que dificulta el ciclo biológico. Bueno, bien, entonces sabemos hoy en día que el micelio que tiene la planta, formando la micorriza, se tiene que unir a otro micelio que tiene un gen MAT negativo, si la planta es MAT positivo, que está en el suelo o que proviene de una encina, de la micorriza de una encina cercana. ¿Para qué? Para que se fusionen y den lugar a lo que es el ascocarpo y que es el que va a formar de nuevo las trufas, que las esporas van a llevar la información genética de cada uno de los dos individuos, ¿vale? Pero sí que se sabe hoy en día que lo que forma el resto de la trufa, estas venas que os he dicho antes, proviene de solo un individuo de la micorriza de la encina en cuestión, ¿vale? Que va a formar el resto de la trufa. Esto, si vemos en el ciclo anual, en el año, pues vemos que, bueno, tenemos nuestra micorriza con la encina, nuestra raíz con el manto. En este manto salen hifas, estas hifas, que, bueno, salen de la raíz y exploran el suelo. Estas hifas que tienen el gen MAT positivo, el gen femenino, exploran y, bueno, en mayo, junio, en verano, intenta que es la época para ellos de reproducción, buscan, se aparean, por así decirlo, aunque es un término más del reino animal, con un hongo, con un individuo, un micelio que tenga el gen MAT negativo, y se da lo que es la reproducción sexual, ¿no? Esto ocurre en el mes de agosto, en el mes de agosto a febrero, es cuando realmente ya se han formado las primeras trufas, los primordios están creciendo de agosto a febrero, de ahí la importancia de que llueva las tormentas en agosto, para que engorde esos primorios, esas trufitas pequeñitas, que se forman muchas, pero no todas luego se desarrollan. Y bueno, luego es de noviembre a marzo cuando se recolectan, y una vez maduras, ya en marzo, pues bueno, pues esas de marzo a abril se liberan, las trufas maduras se liberan y bueno, van a dar lugar a individuos, esas esporas, unas van a ser más positivos, otras más negativos, y eso queda en el suelo. Si no se recolecta, pues queda en el suelo y enriquecen el suelo con los dos tipos de individuos que van a aportar los dos tipos de genes para empezar de nuevo el ciclo, ¿vale? Esto, ya os digo que esto de los genes MAT se ha sabido recientemente. Respecto a su ecología, bueno, pues las trufas, el género tuber, la verdad es que su ecología va muy asociada a la ecología de la encina, de los bosques de Quercinia. Y bueno, el hongo pues crece en estos bosques de Quercinia, más bien son bosques mixtos, pero bueno, que es una transición entre el matorral y los árboles, pero son bosques de Quercinias abiertos con cierta pendiente y bueno, cuya distribución es Europa del Sur, el origen de todo, de la trufa negra. Es decir, ¿dónde se origina la trufa negra? ¿Dónde se da de forma natural? Pues fijaros, esta es una distribución que se da en España, en esta zona de España, por la parte este de España, ahora entraremos más en concreto, Francia e Italia.
Este es el origen y de hecho se sabe que ahora con el estudio filogenético a nivel molecular se sabe que tras la glaciación la especie, la trufa negra, se refugió en los países más cálidos como España e Italia y bueno, con una regresión hacia el frío. Luego, luego colonizó, cuando después de la glaciación, colonizó el resto de Europa y bueno, sí que esta sigue siendo la parte más productiva a nivel del hongo. Sí que también hay cierta fructificación en el centro de Europa, en países como Croacia, Hungría, pero bueno, España, Francia e Italia son los países pioneros de forma natural. En España, ¿dónde está asociada? Para esos suelos básicos de textura franca, mayormente, que es la zona que he puesto aquí, que es la zona donde realmente se está desarrollando su cultivo. Son la zona apta, fijaros que nosotros tenemos la suerte, por aquí está Caravaca, de pillar estos suelos subalcalinos de textura franco-limosa, que no solamente es específica de la trufa negra, también hay otras especies como Tuber stivum, que tiene la misma distribución que la trufa de verano, que se forma, ella fructifica cuando acaba la trufa negra, Tuber melanosporum, sale la trufa de verano, es decir, desde mayo hasta septiembre, pero luego hay otras como Tuber brumale o Tuber mesentericum, muy parecida en cuanto a aspecto, veis que se parecen muchísimo, hay que ver bien las esporas, el peridio, pero sí que es verdad que bueno, pues Tuber brumale tiene un olor a metano y una calidad de aroma mucho más inferior, al igual que le pasa a Tuber mesentericum, que son de menor calidad y se consideran contaminantes del cultivo de la trufa de Tuber melanosporum. Y Tuber stivum es muy interesante porque se está cultivando hoy en día esta especie desde el punto de vista ecológico, muy interesante porque bueno, no es tan aromática como Tuber melanosporum, pero sí que tiene esa otra ecología que cuando acaba la producción de la trufa de invierno empieza esta. Entonces, para mantener el mercado, pues se están haciendo muchos cultivos con esta especie también. De hecho, fijaos hasta dónde se ha descrito ambas especies. Tuber stivum, latea y Tuber melanosporum. En Murcia tenemos las dos de forma natural. Se han recolectado ambas de forma natural en Murcia, ambas especies. Y bueno, Tuber stivum sí que bueno, coloniza zonas que no llega a la Tuber melanosporum. Los parámetros ecológicos de las zonas que habitan, fijaros, en la trufa negra sería una altitud entre 400 y 1200 metros sobre el nivel del mar, un pH subalcalino entre 7,5 y 8,5 del suelo, principalmente la textura de este suelo entre franca y franca limosa. La materia orgánica es muy baja y eso es un requisito importante para que la simbiosis con la planta no se vaya, es decir, la planta necesita suelos pobres para tener esa necesidad de asociarse a un hongo para conseguir los nutrientes del suelo y el agua, porque si le aportamos nutrientes y agua en exceso, la planta no va a necesitar el hongo y la simbiosis se va a ir y la micorriza va a dejar de ser funcional y el hongo no se va a reproducir, con lo cual es importantísimo que los suelos no sean ni abonados ni en exceso ni regados en exceso. Bien, luego una precipitación anual de 400 a 1.500 milímetros anuales, una precipitación en verano, de tormentas de verano también es necesaria, a diferencia del Tuber stivum. Y luego, bueno, pues en cuanto a las temperaturas, más o menos, pues unas temperaturas moderadas, aunque también soporta los veranos cálidos de sol y de todo el Mediterráneo. Otra característica, no me quiero extender mucho, no sé cómo voy de tiempo, otra característica que seguro que Pedro la va a comentar es el quemado. Ya os dije, bueno, que alrededor de la encina micorrizada se forma como una especie de calva donde no crecen plantas alrededor, herbáceas, donde no crecen malas hierbas, y ello es debido a que el hongo pues emite unas sustancias fitotóxicas alelopáticas que inhiben la germinación de muchas semillas de plantas. ¿Para qué lo hace el hongo? Pues para que no compitan por el agua mayormente.
porque el hongo necesita el agua para reproducirse y claro, bueno, pues ahí el hongo, pues una vez que ha colonizado todo ese suelo, de hecho siempre son circulares, ¿por qué? Porque los hongos crecen de forma circular, por el crecimiento ortogonal de las hifas. Bien, pues estas zonas son muy características, nos indican que la micorriza está funcionando, que el micelio está creciendo, se forman de forma muy lenta, poco según el crecimiento de estos hongos, y es pues donde los perros exploran para sacarlas. Sacarlas porque, bueno, sabéis que se forman a 30 centímetros de la superficie y que emiten este aroma tan profundo con ese significado biológico de ser encontradas por los animales. Ese es el significado biológico del aroma de la trufa negra, es ser encontrada por los animales. ¿Para qué? Porque el hongo quiere asegurarse que sus esporas se dispersen, para asegurarse la especie, y por ahí que emite aroma. Al contrario de lo que pasa con las turmas. Las trufas del desierto no son aromáticas, porque se forman los 10 primeros centímetros del suelo. Y los animales las encuentran fácilmente, por eso no forman aroma. Bien, bueno, de los perros y de cómo encontrarlas, en los primeros tiempos se usaban cerdos, hoy hay perros adiestrados que las encuentran y bueno, es toda una ciencia la de los perros buscadores de trufa que ahora nos hablará seguro Pedro. Luego, pues bueno, tenemos algunas plagas en las encinas, como las cochinillas del género Kermes, que pueden afectar el crecimiento vegetativo de la encina. Hay que vigilar. Luego hay otros coleópteros, como el escarabajo de la trufa, que puede afectar a la calidad de la trufa, porque bueno, se agusana y no se vende. O bien algunos insectos que pueden transportar bacterias que aceleren la pudrición de las trufas. Entonces, bueno, pues esto también forma parte de su biología y hay que tener en cuenta para su cultivo. Este cultivo, la verdad es que en España, la primera plantación que hubo en España fue en 1968, ya hace bastante. Y bueno, yo creo que fue un iluminado en Castellón que simplemente cogió bellotas, sabía de la existencia de estos cultivos en Francia, entonces cogió bellotas y las puso directamente en el suelo y añadió pues trocitos de trufa en este suelo. Y bueno, pues obtuvo esta fue la primera plantación que hubo en España, en Castellón. Bueno, esto lo recoge muy bien el libro de Santiago Reina, que luego hablaré al final como información, y recoge muy bien como, bueno, con mucha imaginación, Ricardo Lizarán empezó a hacer todo, fue el primer truficultor que hubo en España. Luego, con las primeras encinas micorrizadas de Francia, porque en España todavía no había un sector viverístico que desarrollase la planta micorrizada, se hicieron las primeras plantaciones en los años 70, fue la de Soria, la plantación de Aroz, que fue y es la más grande del mundo, con 600 hectáreas de encina micorrizada. Las primeras vinieron de Francia y bueno, pues entre 1971 y 1980 son hectáreas y hectáreas, montes y montes de encina micorrizada, es una maravilla desde el punto de vista paisajístico y que bueno, que luego os enseñarán una foto. Y también pues la primera en Valencia en el 85, todas con encina micorrizada traídas desde Francia. Pero es a partir de 1990 cuando se desarrolla el sector viverístico de producción de planta micorrizada con la trufa negra en España, cuando se da un boom en las plantaciones. Y ahí tengo que destacar el carácter pionero del pueblo de Sarrión en Teruel. Yo recuerdo que fui a la primera feria de la trufa negra en España, que fue en Sarrión, a dar una charla sobre micorrizas en general. Y yo, vamos, me sorprendió que esto creo que fue en el 98, sí, en el 98, y bueno, eran que ya producían sus plantas micorrizadas y que se habían hecho los mismos truficultores viveristas.
Y bueno, aquí en Castellón fueron las primeras, luego Sarrión, Castellón, País Vasco y Navarra fueron las primeras provincias que empezaron, las primeras comunidades que empezaron a desarrollar este cultivo. Luego le siguieron en el 2000 muchísimas hectáreas en Teruel. Teruel prácticamente ha sido un boom, Lérida y Huesca. Y ya a partir de los últimos 20 años, pues bueno, Guadalajara, toda Castilla y León, Aragón, se han desarrollado muchísimas provincias, y en Granada y también en Murcia. También en Murcia hoy tenemos esa suerte de contar con los primeros resultados sobre este cultivo. Ahora ya se sabe que ciertas plantaciones no daban trufa porque faltaban individuos con genotipo diferente. Hemos sabido, sacando el ADN del suelo y analizando el ADN de las raíces, que no habían individuos de diferente genotipo, por eso no daban nunca ni darán. Entonces, estos nidos vienen muy bien no solamente para airear el suelo, sino también para aumentar la riqueza de esos organismos de genotipo diferente. Brevemente también decir que esto ha salido de Europa, que ya son 13 países los que están cultivando trufa negra fuera de Europa, pero sí siempre muy asociada al clima mediterráneo, en esos países donde se da clima mediterráneo, como en Western Australia, en Perth, en Australia o en Tasmania, y también, bueno, en Nueva Zelanda, que es más un clima templado húmedo, o en Sudáfrica, en Chile o en Argentina, en el hemisferio sur, que es muy interesante porque cuando en el hemisferio norte acaba el ciclo, el hemisferio sur empieza, con lo cual el mercado es continuo. Luego también en el hemisferio norte tenemos Canadá, Estados Unidos, también en Marruecos se han hecho las plantaciones, están produciendo, en Israel, China también se ha sumado al cultivo de la trufa de Tuber melanosporum, aunque ellos también cultivan el Tuber indicum, muy parecido, aunque de menor calidad. Inglaterra, Reino Unido, Suecia y Finlandia también en el norte de Europa. Y bueno, pues deciros que en Nueva Zelanda, por ejemplo, empezaron en el 1987 la primera plantación. Allí hicieron enmiendas calizas en el suelo, porque el suelo era un pH más tirando a ácido. Hicieron enmiendas calizas con toneladas de cal para subir el pH del suelo, y hoy, bueno, pues es una realidad el cultivo de la trufa negra en Nueva Zelanda. Ya para terminar, quería mostrar esta figura que, bueno, aparece en un capítulo del libro que hemos escrito con otros investigadores de la trufa negra hace poco, y es el mercado y su recolección y los precios, porque de los kilos ya hablará Pedro. Fijaros que en noviembre, que es cuando empiezan a aparecer las primeras trufas, la trufa está inmadura. Fijaos que la gleba está un poco blanca, todavía no tiene una calidad sensorial en cuanto a aroma interesante, no es muy aromática. Bueno, pues fijaos los precios aquí, pues están entre los 400 euros el kilo, es el precio más bajo cuando en los primeros periodos, debido a esa calidad sensorial menor, menos aroma. Aquí, en este momento, es el sector de la industria agroalimentaria cuando la usa, esta trufa comprada aquí, la usa para hacer productos trufados, que bueno, que no se necesita una calidad sensorial tan alta como para consumo directo, consumo en fresco. Entonces aquí la industria agroalimentaria para productos trufados. Luego hay un periodo, en diciembre a enero, que es el periodo navideño. Aquí ya la trufa empieza a madurar, empieza a subir la calidad sensorial, su aroma. Y bueno, pues aquí hay consumidores al detalle que, por ser la Navidad, pues quieren consumir. Aquí los precios son muy elevados, está en torno a los 800 euros el kilo, son muy elevados, pero bueno, es el capricho de consumo en Navidad, ¿vale? Pero la diferencia calidad-precio es la más dispar, es la más significativa, pero bueno, es un consumo muy en el momento. Luego es ya a partir de enero, febrero, en esta época, cuando se da una calidad sensorial ya muy significativa. El hongo tiene, la trufa, un gran aroma, y es en este sector
cuando el sector de la restauración, los restauradores, hacen acopio de trufa fresca para uso en restaurantes en esta época, porque el precio ha bajado con respecto a la Navidad y la calidad es mayor, la calidad de la trufa. Y bueno, ya es al final, en marzo, cuando bueno, es una gran... la trufa ya está muy madura, las esporas han madurado, esas esporas se pueden utilizar para el sector viverístico, para como inóculo, como fuente para producir nuevas plantas, para metérselas a las raíces, y es aquí el sector viverístico cuando bueno, pues hace acopio de las últimas trufas que ya tienen un precio también elevado, pero la calidad y la madurez te la aseguras por la época del año en la que es. Bueno, con esto termino. Simplemente información podéis tener en los libros maravillosos de Santiago Reina, con ya la segunda edición en el 2012, también de Marcos Morcillo, también tiene, que es otro productor y consultor del cultivo de la trufa, también Jan Hall a nivel internacional, que ha sido un colega internacional de Nueva Zelanda, que ha hecho otro manual que ha sido traducido al español. Yo destacar esta monografía de Linía que hemos hecho en colaboración con otros investigadores de Castilla-La Mancha y de Aragón sobre las trufas y las turmas, esas trufas del desierto que se dan de forma, aprovecho para meter en lo de las trufas del desierto, que es donde hacemos nuestra mayor investigación en la Universidad de Murcia, que las llamamos turmas. Y bueno, es un capítulo que salió el año pasado, en 2020, en el libro la monografía de productos forestales no madereros en España, ¿no? Del monte a la industria, publicada por el Ministerio. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Siento, Pedro, que me he retrasado un poco. Pues muchas gracias, Asunción, por tu exposición, Asun. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia de mano de Pedro Guirao. Pedro Guirao es director de la OCA del Noroeste, pero aparte es el alma mater del Centro de Demostración Agraria de las Nogueras. Y es un poco él, junto también con Cristina Monreal del CIFEA de Jumilla, pues son los que están llevando un poco el centro. Y bueno, pues Pedro, agradecerle de antemano toda la iniciativa que está teniendo en este proyecto de transferencia tecnológica, pues que ha conseguido del Centro de las Nogueras ser uno de los mejores centros de demostración agraria que tenemos en la región de Murcia. Él nos va a hablar un poquito sobre las técnicas del Quercus para la producción de trufa negra y un poco los resultados de producción que tenemos en el proyecto de transferencia, que ya llevamos varios años con él. Así que, sin más dilación, te dejo, Pedro, para que puedas utilizar tu nombre. Pues buenos días a todos. Gracias, Antonio, por tu presentación. Un momentito, Pedro, te voy a quitar. Vale. Y bueno, pues yo quiero agradecer pues eso, a la gente del Servicio de Formación y Transferencia de la Dirección General de PEPE y al de Coordinación de OCAS, al que pertenece la Oficina Comarcal Agraria, el participar aquí, igual que a Frutas Caravaca, que hasta ahora la cooperativa Frutas Caravaca, que no la hemos mencionado, y la verdad es que es la que se encarga de hacer pues, las labores de cultivo en la finca experimental, no solo en esta parcela de trufas, sino en el resto de parcelas experimentales. Ah, vale, de acuerdo. De acuerdo. Pues esto sale en varias exposiciones porque todas esas son las parcelas experimentales que tenemos y muchas de ellas pues son, como ha dicho Pepe, las que están dando resultados muy prometedores y de hecho son productos alternativos, son especies que no conocíamos muchas veces aquí y que se están cultivando ya, como es el caso del lúpulo, como es el caso del pistachero que está subiendo, los pistacheros están subiendo
enormemente. Y bueno, la producción de trufa, que ya aquí hay muchos productores y yo creo que va a seguir tanto su producción como la mejora de las técnicas de cultivo que aquí estamos empleando. Aquí veis la parcela experimental de trufa negra que está pues entre los pistacheros y los almendros tardíos y tienen toda la misma edad, están puestos al inicio del año 2014. En febrero o marzo se pusieron las encinas y los robles allí en la finca experimental. Como es una planta forestal, tiene un poco menor desarrollo que tienen los árboles frutales de al lado. El marco que se utilizó es ese que hay en el cartel ahí en la finca, 7 por 3,5, porque habíamos elegido las mismas calles de 7 metros que tenían ya los almendros y sobre todo los nogales, que necesitan un marco más amplio para estar haciendo las labores siempre con la misma maquinaria. Pero nos pareció desde luego un marco demasiado amplio y doblamos, es decir, en la línea donde va la goma inicialmente en goteo y luego en microaspersión, el 3,5, que en marcos similares pueden ser 6x5, 5x5, que son marcos que también tenéis algunos de los que estéis por aquí y son marcos normales en torno a 300, 400 árboles por hectárea. Inicialmente en la finca se hizo una pequeña trituración de piedras, ahora se ve peor porque han aflorado piedras de abajo, pero ahí veis que es un terreno pedregoso, calizo, que puede ser un terreno de piedemonte, la verdad es que pobretón si queréis, en el sentido de para cultivar otras especies cultivables. Y bueno, lo que quisimos en esta experiencia, aparte de tener ese suelo que, bueno, que coincide con las características que exige la trufa negra, porque ahí es un terreno, como he dicho, calizo, tiene un pH que está cercano a 8, 7,8, cercano a 8. Y bueno, y lo que quisimos es probar, puesto que no se conocía mucho en su día, pero sí sabíamos que teníamos las condiciones idóneas para producir trufa, pues probar 3 viveros, de forma que ver también la influencia que tiene el comprar la planta en un sitio o en otro. Es decir, hay una calidad de la planta agronómica, una calidad sobre micorrización y quisimos ver eso. Entonces nos trajimos planta de Teruel, de Sarrión, como decía Asun, que iban allí mucho tiempo ya produciéndola, pero también de Castellón, de Viveros Alto Palancia, y de aquí mismo, de Moratalla, de Murcia. Bueno, como habéis visto ahí en esa foto, inicialmente se le puso un gotero por planta y así estuvo al año siguiente se le puso otro y los 3 primeros años estuvo por goteo, pero llega un momento a partir del tercer cuarto año, que es mejor simular lluvia para favorecer pues ese desarrollo de raíces y esa formación correcta de pues, primordios primero y trufas después. Entonces, la distribución que tenemos ahí en la finca es esta. Tenemos un poco de todo. El color verdoso este que veis primero corresponde a viveros de Sarrión, de Teruel, verdoso claro. Y hay filas, veis que hay las 2 primeras filas que son de encinas, luego están mezcladas encinas y quejigos y luego quejigos solo. De viveros de Castellón solo nos pudieron aportar encinas y de viveros de Moratalla solo quejigos. Entonces, pues con estos naipes pues tuvimos que jugar. Como veis, las últimas filas de arriba, las 6 últimas filas que no tienen color azul, son las que están en secano y, por supuesto, que cogemos secano de todos los viveros, igual que regadío lo cogemos en el sentido horizontal, de forma que cogemos las mismas plantas también de cada uno de los viveros. Entonces, hay filas que llevan regadío solo, otras que ya empezamos a hacer nidos truferos en el 17, Santos,
En otoño del 17 siempre los nidos se suelen hacer cuando ya la planta está en producción, más a final de marzo, primeros de abril, porque es cuando se acaba la cosecha, pero ese año todavía no teníamos trufas y no íbamos a romper allí primordios ni íbamos a fastidiar nada. Dejamos alguna fila guarda como la primera y luego metimos nidos, también hicimos en el año 18 en estas filas y en el 19 también. Claro, ya en este año 21 hemos hecho renidificación, puesto que al fin y al cabo el árbol va desarrollando y tenemos que hacer unos nidos un poco más hacia afuera, como ahora veremos, y porque en realidad, y lo hemos visto, a partir de segundo o tercer año, pues empieza ya a decaer un poco la influencia del nido y se produce menos trufa. Prácticamente por lo que estamos viendo, al segundo año de la formación del nido es cuando más trufas sacamos de esos nidos. El riego que tiene ahora es el riego por aspersión, que ahora ya están, este último año y final del anterior, están separados. Los microaspersores no están cerca de la encina porque ya son más grandes y están entre medias de una encina o entre medias de dos robles. Y bueno, el funcionamiento que hay es este. A ver si se consigue abrir. No se abre. Ahora, mirad cómo funcionan los aspersores y cómo pues hacen su mojado en la mayor parte de... Esos aspersores del primer año todavía están sin romper la pestañita y ahora en este último año ya están haciendo se les rompió la pestañita que tienen y están haciendo un radio de riego mucho mayor, bastante mayor, ¿eh? Bueno, pues el riego que estamos echando ahí, la verdad es que el agua que estamos aplicando es, en comparado con otros frutales, no llega ni a la 10ª parte. Mirad, en el año 2019, pues está aquí en azul, no llegó ni a 300 metros cúbicos por hectárea. Los riegos que se dieron en ese año fueron 8, donde aparecen las líneas estas más oscuras son las lluvias habidas y siempre el sistema que llevamos es regar cada 25 o 28 días, siempre que no ha habido una lluvia importante. Si hay una lluvia importante, retrasamos otros 25 o 28 días con relación a esa lluvia. Como ese año no habíamos roto todavía la pestañita, pues, la aplicación del agua fue un poco menor, 295 metros cúbicos hectárea. Y dimos un riego de producción porque también en la época en que recogíamos trufas se secó el terreno y ya hemos comprobado que si se seca demasiado el terreno, a pesar de ser una época invernal y regamos, recolectamos más. En el año 2020 ya estaba la pestaña esa quitada y la aportación, tenemos que dar más horas para que esa mayor superficie que coge el riego penetre pues esos 25 o 30 centímetros que al menos debe penetrar el riego para ser efectivo. Y la aplicación ahí pues son cerca de 500, 475 metros cúbicos hectárea. Los que sois agricultores, como tú, Santos, sabéis que a un frutal, a un melocotón o un albaricoquero se le echan 4 o 5 mil metros cúbicos, con lo cual estamos hablando y ya no vamos a subir mucho de ahí, estamos hablando de la 10ª parte de la aplicación de agua de un cultivo frutal. En este año veis que se dieron 7 riegos, es decir, siempre vamos a estar entre 7 y 8 riegos según cómo venga el año de lluvia. Mirad aquí que hubieron lluvias importantes y desde el primer riego se dio el 4 de marzo y hasta el 11 de junio no volvimos a regar este año pasado. Y si vienen lluvias, pues nos saltamos. Estamos sacando trufas de este tipo, algunas más pequeñas y algunas más grandes incluso. Y bueno, la faena más importante que hacemos es la formación de nidos truferos.
Ya se hizo el primer año con aulladora manual de este tipo, pero claro, al ser terrenos pedregosos, pues salta mucho, es un inconveniente el hacerlo manual. Y hemos pasado ya este año, el año 2021, a hacerla. Bueno, eso es como quedan. En este caso veis que la encina es pequeñita. Entonces siempre se hacen un poquito más afuera de lo que es la zona de goteo del árbol, de la punta de las ramas, un poquito más afuera de la punta de las ramas, no se fastidia su sistema radicular, y como van a estar ahí la mayor cantidad de raíces, de cabellera de raíz, pues ahí es donde se hacen esos nidos, esos agujeros de 25, 30 centímetros o 30 y alguno, y donde se echa el sustrato. Si la planta es mayor, como ha pasado este año, ya veis las encinas que ya tienen un desarrollo mayor, utilizamos pues una máquina y hacemos un ahollado mecánico y no nos está saltando ahí tanto. Eso es más rápido, Alfonso, que la manual. Como veis, mirad, aquí desde ese lado hace 3 nidos, aquí, aquí, y el siguiente lo hará por el otro lado en esta parte de acá. Los hemos hecho en sentido diagonal a como hicimos los otros. Si los otros los hicimos 2 a un lado y 2 a otro, ahora lo hacemos en estrella y más separado, de forma que vamos ampliando los nidos en función de que la raíz de esas plantas, de esos quercus, van ampliando, se van saliendo para afuera. Hemos utilizado distintos sustratos. Los primeros años fue este del saco, y el del año pasado ha sido este que aparece aquí, su composición, que es la composición de un sustrato normal de materia orgánica 80%, en fin, de esas características, un sustrato normal, pero al que lo mejoramos añadiéndole esporas. Claro, lo que hacemos es utilizar o trufas secas y rayadas que ya tenemos guardadas, que se han desinfectado un poquito por fuera con alcohol para evitar otros hongos contaminantes, o trufa congelada, que también la guardamos y luego la rayamos y la echamos en ese sustrato. El porcentaje de trufa que venimos utilizando en ese sustrato, que corresponde a trufas de segunda, trufas que gustan menos o que se guardan y no se gastan por ahí, es aproximadamente, los primeros años fue en torno a 100 gramos de trufa no es saco de sustrato, porque al saco de sustrato le añadimos en torno a 14-15 litros de tierra garbillada, tierra cribada y garbillada, de forma que también se puedan producir trufas no en la parte exterior de esos nidos, sino también en el interior. Y hemos dicho entre 150 gramos, los sacos son de 70 litros, más 14 o 15 que añadimos de tierra, son 84-85, y a eso 100 o 150 gramos de trufa, equivalente a trufa fresca, aunque son menos gramos de trufa rallada seca si utilizamos, y sí es equivalente a la congelada si utilizamos congelada. Normalmente utilizamos congelada y seca. Bueno, la cantidad que echamos, cogemos una jarra de 2 litros y a cada agujero una jarra de 1,5 litros, 2 litros de sustrato, con esa mezcla enriquecida con esporas del hongo. Ahí está ya el sustrato aplicado en esos hoyos que habíamos visto y que hemos dicho que ahora los hemos hecho en el sentido diagonal y más afuera, las encinas y los robles que han crecido más. Y luego se tapa esos nidos, se tapan esos agujeros y ya está. Y como el riego está funcionando ahí, a ese sustrato enriquecido penetran mejor las raíces, esa cabellera de raíces que decíamos de los quercus. Ya la campaña, si los árboles se plantaron en febrero o marzo del 2014, ya en la campaña 2018-2019 estamos recogiendo trufas. Claro,
como habíamos hecho los nidos del 17, todavía no eran de nido, eran las primeras trufas, pero todavía no eran de nido y por eso también la producción fue pequeñita. Son cantidades que ahora veremos escasas. Mirad que ya habéis visto que las trufas que aparecían en la anterior foto y que no eran de nido eran más angulosas, pero mirad las trufas que ya aparecen en los nidos. ¿Verdad que las veis más redondeadas? Es una trufa además más de calidad. Es una trufa con menos aristas, con menos deformaciones. Las trufas que aparecen en los nidos, que a veces está dentro y a veces está en lo que es la periferia del nido. Y aquí veis pues las raíces de la encina o del roble a los que tenemos que tocarle para escarbar y que el perro, pues, algunas de esas rompe, pero se vuelven a regenerar, no hay ningún problema. Quería comentaros algo de las técnicas culturales que hacemos y que no son muchas, porque damos alguna labor generalmente superficial con grada y ahora más con una especie de pinchos que no penetran más de unos 10 centímetros o así para no meter tanto las de los nidos como las fuera de los nidos, no romper y tener muy en profundidad la producción de trufa, porque hay que escarbar más y es más costoso sacarla, pero que tampoco esté a nivel superficial. Entonces no realizamos abonado, ahí regamos con agua sola del pantano, que sí es un agua también, pues un pH ligeramente básico, 7 y pico también, no llegará a 8. No hacemos abonado ninguno, siempre es agua sola. No hemos realizado, afortunadamente no hemos tenido que hacer nada, porque es que aparecen algunas agallas por ahí, pero no hay ninguna plaga reconocida ni que fastidie. Entonces, en estos 7 años no hemos realizado ningún tratamiento fitosanitario. Es decir, que sería una producción ecológica. Si no lo es algún año es porque para facilitarnos el control de las malas hierbas, de las hierbas adventicias, pues en vez de cavar como hemos hecho alguna vez en el entorno de la encina para que evitarle la competencia de estas hierbas más desarrolladas, pues algún año hemos echado, porque así está reconocido, no hay ninguna influencia, algún herbicida en la línea de goteo. El glifosato, por ejemplo, que no causa ninguna influencia según la bibliografía, pero si se lleva con algún pequeño intercepas o algo, se puede cultivar perfectamente en ecológico, que no hay que echar herbicida y como veis, no hay que estar buscando ni abonos autorizados en agricultura ecológica ni nada. Es decir, que las intervenciones, el cultivo es relativamente fácil. Y la poda que hacemos es mínima. Si veis, la parte de abajo de las encinas están un poco libres y la vamos limpiando para que el perro que tiene que trabajar a ese nivel y el recolector, en su caso Santos, que tiene que meterse ahí, pues pueda acceder. Y poco más. Si hay alguna rama por en medio que se entrecruza, pues bueno, se puede quitar y de momento no hemos despuntado todavía. En otros sitios, a los 2 metros y medio, despuntan y tal. Nosotros este año, como ya están llegando algunas plantas a ese nivel, lo mismo nos planteamos de cara a años futuros establecer 2 técnicas de cultivo, 2 técnicas de poda, una de solo las 2 con limpieza de la base y algunas con despunte y otras sin, a ver si tiene alguna influencia, pero solo eso, y no creo que tenga mucha influencia. Siempre en la poda lo único que tenemos que tener en cuenta no quitar más de un 20-25% de la parte vegetativa, porque paramos el árbol. Al fin y al cabo la hoja es la fábrica, la que hace la asimilación, la fotosíntesis y la que alimenta al resto de plantas, y si nos quedamos con poquito se para y también tiene influencia en la producción de trufa. Pues aquí está Sam, el perro del amigo Santos, que es el que sale por ahí y nos marca las trufas y algunas las saca, sobre todo las que están más superficiales. Mira, aquí hay un vídeo que es de los primeros Santos, que de estas trufas yo creo que nos ha parecido más que esa, porque es que estaba casi a nivel superficial.
Y siempre nos cuesta, siempre están alrededor de, sí, 15, 20, 25, 30 centímetros esas trufas que sacamos. A ver si podemos quitar esto. Bueno, y tenemos la suerte de tener, claro, a Santos, que además de empresario de calzado y empresario agrícola, porque tiene también sus frutales, pues es un enamorado de los hongos y de la trufa en particular. Está con su perro de aquí para allá siempre. Mirad, voy a empezar a dar los datos que hemos obtenido. Pues este es un cuadro de la campaña 18-19, que no lo vais a ver bien ahí, pero yo os lo comento en resumen. Y es que, como os he dicho, esa primera campaña pues fue muy pequeña. Lo que sacamos equivalía en torno a 1 kilo 952 gramos en el vivero de Alárabe, algo y nada en regadío. En el Alto Palancia, medio kilo en regadío y nada en los nidos, porque es que no se había hecho. Si salían en los nidos, no era de los nidos, era de trufa de regadío. Y un par de kilos, 1,952 gramos en el de Sarrión, o poco más de medio kilo en regadío. Los 2 kilos estos en la zona de nidos, pero como digo, casi prácticamente trufa no procedente de nidos, sino de regadío. La forma que llevamos de tomar datos para sacar, para ir al detalle, es que llevamos hojas de este tipo. Cada hoja en A3 lo utilizamos para 4 recolecciones. Esta que veis aquí es la anotación de la quinta, sexta, séptima y octava recolección, que por cierto las hacemos cada 8, 10, 12 días, según cómo venga la disponibilidad y cómo venga pues las lluvias o las cosas que tengamos que hacer, pero en ese entorno. Y como veis, en estas quinta, sexta, séptima y octava recolección, en las 6 filas últimas de secano no hay ninguna anotación. Ahí el perro ha pasado, pero no ha sacado ninguna. En las otras hay muchas anotaciones en unas y en otras no hay ninguna. Y es que al fin y al cabo hay encinas, por ejemplo, vamos a ver, este quercus, tiene 4 anotaciones aquí, es decir, esas 4 veces que hemos ido le hemos cogido, pero es que a lo mejor le hemos cogido también algunas antes y algunas después, mientras que otras no le hemos cogido nunca. Así es la forma de producir, como comentábamos antes, Asun, este hongo hipógeo. Estos datos luego lo pasamos a esas otras hojas que seguiremos viendo. Mirad, y esta es una de la recolección de esos que pasamos cada 8 o 10 días. En esta recolección, que lo hacemos en un par de horas por la mañana, 2 horas y media por ahí, pues había 1 kilo 200 gramos de trufa, que están todavía pues sin limpiar de tierra, pues como las ha sacado el perro. La campaña siguiente, 19-20, esos datos ya los vamos pasando aquí. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos las últimas recolecciones. En esa campaña hicimos 11 recolecciones. Aquí están las 3 últimas, la 9ª, la 10ª y la 11ª. Y aquí anotamos, pues, en el vivero pues la producción, lo que sacamos es en un roble, el peso 6 gramos, esta es de segunda, aquí es 29, en fin, que vamos y van apareciendo unas producciones acumuladas que se suman, que en total, ya el año anterior, Viveros de Alárabe tenía cerca de 2 kilos en regadío y 6 kilos y pico en nidos. Ya estaban empezando a producir los nidos del año 17 y 18. En el del Alto Palancia tenemos 1 kilo en regadío, 998 gramos, y 10,8, casi 11 kilos en nidos. Ya vais viendo la diferencia que se produce entre regadío sin nidos y regadío con nidos. Y en Sarrión de Teruel tenemos muy poco en regadío. Sacamos alguna de secano. El único de los 3 años que hemos sacado fue este año en un árbol de allí, de Sarrión de Teruel, en una encina.
Y la producción en nidos aquí se sube a 12,5 kilos. Es decir, ya el año anterior estamos con producciones de 11-12 kilos por hectárea. Esto es a lo que equivale en kilos por hectárea las superficies que nosotros tenemos ahí en la parcela. Y si entramos ya en el año, en la última campaña 2021, que la hemos acabado hace, pues, hacia el 15, el 20 de marzo, ya sabéis que las campañas, pues nosotros más que en noviembre empezamos ya casi a mitad de diciembre y lo hacemos de mitad de diciembre a mitad de marzo. Entonces, aquí están también, hemos hecho otras 11 recolecciones, aquí están las dos últimas. Y sin influencia de vivero, tenemos que este año, la última campaña, en secano hemos sacado 0. Sí, secano 0, total en riego hemos sacado 8,5 kilos, regadío sin nidos, pero sin tener en cuenta la influencia, teniendo en cuenta todos los viveros aglutinados, como todos los nidos de todos los viveros, ahí hemos pasado a 23,5 kilos, 23,600, es decir, 0, 8,5, 23,5, sin tener en cuenta la influencia de los viveros. Pero claro, es que hay viveros que están mejor micorrizados que otros, o por lo menos la influencia de producción se nota claramente. Pues son las trufitas que estamos sacando. Y bueno, es que como los gráficos son los que mejor te dicen esto, lo que os decía en esta campaña, en la campaña 2020-2021, secano 0, regadío 8,5 y 23,5, 23,600 con nidos. Pues estas son las trufas para ver el interior de ellas. Miramos también, porque Santos tiene también y les mira de vez en cuando las esporas, a ver si alguna es brumale, y prácticamente no sacamos, que todo es Melanosporum, no tenemos prácticamente contaminación por brumale. Y este cuadro es la base para los siguientes gráficos, que aquí veis la producción de los 3 años, de las 3 últimas campañas, 18-19, 19-20, perdón, aquí está equivocado. Y la última es 2021 y tenéis también la producción acumulada. Si veis la acumulada, aquí sí que hay diferencias, porque al árabe nos quedamos con 7-8 kilos de regadío y 14,5 en nidos. Pero es que el alto Palancia nos metemos igual, los de regadío siempre están más o menos iguales, 7, pero ya la superficie del Alto Palancia con nidos, ya estamos recolectando de ahí, si toda la planta fuera de allí, estamos sacando ya 44 kilos de trufa por hectárea. 44 kilos. Y estamos en el 6º, 7º año, que esto, habéis visto que eran 10 o 10,5, ahora son 40, yo creo que el año que viene serán más. Y Sarrión, pues estamos secano 0, porque eso es pues nada, igual que lo otro, pues son 0,5 kilo. Regadíos más o menos lo mismo, 7, 8, 10, 12. Y sí, también en el regadío Unidas también estamos por encima de los 40, estamos en 41 kilos por hectárea, que se aproxima mucho a lo de Castellón. Esto en gráficos se ve bien, se ve mejor todavía porque aquí tenéis lo de secano, que claro, no destaca nada, ni la producción por campaña ni la acumulada. Aquí esto ya sí que sube, que es lo de regadío, y ya veis que no hay mucha diferencia en regadío, se nota un poquito más el color el azul es el al árabe, el naranja es el Alto Palancia y el Sarrión es el último, el azulito el gris azul. Y bueno, pues aquí las producciones destaca un poco en regadío de Sarrión, pero ya está. Las diferencias, como decía el cuadro, están en la siguiente gráfica. Bueno, veis cómo va subiendo la producción de 0 a regadío tal de 8, tal, 8, 10, tal,
a 40, 40 y tantos kilos por hectárea. Aquí sí que se observa una gran diferencia. El árabe se va quedando tanto en producción de la campaña 19-20 como la 20-21, que aquí se está bien puesto, como la acumulada, pues al árabe se queda muy por debajo de los otros dos viveros, que en la campaña 2020, mientras que la 19-20 está por encima Sarrián, la 20-21 está por encima Alto Palancia, y bueno, y la acumulada pues están así, 3 o 4 kilos a un lado a otro, es casi lo mismo, pero sí, queda muy por debajo de la mitad la producción del vivero árabe. Bueno, ya veis que, bueno, algunos lo habéis sufrido, los que tenéis planta, los que tenéis algunas hectáreas y no habéis puesto regadío, ya sabéis por qué. Es que estamos en una zona que no llueve y no os planteéis sacar trufa en secano. En secano, Luis, si los primeros años no se producía, es que no producimos en ningún lado. Claro. Entonces, lo que debemos procurar es hacer las cosas bien. Es mejor poner menos hectáreas. Si a lo mejor ya una superficie óptima para vivir de eso son 3, 4 hectáreas, pues a lo mejor es mejor empezar por 1 o por 2 y hacerlo bien, plantearse bien el regadío, plantearse bien hacer nidos y en función de que vaya produciendo y además tengo esporas ahí para seguir haciendo nidos y tal, amplío un poquito, pero empiezo a hacer las cosas bien desde el principio, porque si me pongo a poner hectáreas y no lo hago bien, pues no hago nada. Eso está súper claro. Y bueno, pues ya está. Como yo prefiero que si hay algunas preguntas las comentemos porque que haya coloquio en vez de estar poniendo más, pues hay muchas cosas que me he dejado, pero tampoco se puede poner. Bueno, sí que puedo comentar lo que decías, lo que te comentaba a ti, que mientras que en los viveros de Castellón y Murcia no teníamos opción porque solo había encinas en uno y quejigos en otro, en el de Sarrión sí que nos aportó encinas y quejigos. Y sí que sumando las producciones, porque las anotamos árbol por árbol, sumando las producciones de los quejigos y de las encinas, la producción de los quejigos es 4 veces superior en este último año, que es el más, 4 veces superior a la producción de las encinas. Sin embargo, habéis visto que Alto Palancia, con encinas solo, tiene una producción que se va arriba. Es decir, que en un vivero puede haber diferencia en una especie, pero a lo mejor lo que te comentaba, Alto Palancia, si en vez de hacer encina hace también roble, a lo mejor producía mucho más. Y ahí está un poco el resumen de todo lo que yo, así de muy esquemático, lo que yo quería transmitiros, pero bueno, que aquí están ahora, estéis vosotros para plantear las preguntas y lo que os podamos responder lo haremos. Dime. Una gran diferencia que yo veo de la planta de vivero que es. Bueno, si queréis, perdón un momento. ¿Te viene Sasun por si hay alguna pregunta para ti? Vale. Gracias, Pepe. Haces el favor y la repites. Sí. Sí. No se micorriza esa planta, se le aporta directamente el hongo al suelo. Luego la planta pues acaba haciendo la simbiosis con el hongo. ¿Es importante, es necesario que vaya micorrizada de vivero? Sí, sí. Yo creo que la buena micorrización que tú ves en la producción por nidos depende de cómo viene de vivero, porque ahí está la diferencia. Y claro, se mejora esa micorrización, incluso yo creo que se aporta algún componente, alguna que le falta, masculino y femenino, se mejora también por lo que tú decías, Asun, y en esa formación de nidos. Pero lo que está claro es que, sea por lo que sea, la formación de nidos te demuestra que produces 3 o 4 veces más trufa que si no los haces.
ten en cuenta que si no sacan la planta ya micorrizada, cuando la planta sin micorrizar se puede colonizar sus raíces por cualquier hongo que esté allí viviendo, que el suelo está lleno de hongos que además no son comestibles y que entraría muy fácilmente. O sea, mejor que vaya preinoculada, absolutamente. Yo que tengo varias preguntas. Pues la planta que pusisteis es de 1 año o de 2. ¿Cómo? La planta que habéis puesto es de 1 año o de 2 cuando la comprasteis. Yo creo que era planta de 1 año toda. Vale. Luego habéis hecho diferentes muestras de sembrando la planta en diciembre y en marzo. No, la finca estaba para plantar, se había hecho el despedregado a final de 2013 y el subsolado, sí, el subsolado. Y se había dado alguna labor a final de año, primero de 2014, y plantamos cuando teníamos todo dispuesto y nos habíamos arreglado la planta, que fue final de febrero, primero de marzo. Vale. Luego, ¿qué pluviometría consideráis como lluvia considerable para hacer el riego? Pues en los, como depende de lo que del radio de acción del microaspersor, el tiempo lo calculamos más que por lo que está saliendo me parece que ahora con la presión que trabajamos son 75-80 litros hora. Pero como depende del radio, lo que tenemos es lo más elemental, el palito que tú clavas y se va a clavar hasta donde está regado. Y sabemos que cuando no teníamos roto la pestañita esa y tenía un radio de acción más pequeñito, con 3 horas y media calaba lo que queríamos, esos 25-30 centímetros. Cuando le hemos roto la pestaña es que nos vamos casi al doble. Estamos trabajando, estamos regando 7 horas y por ahí, para que penetre en esa superficie lo que queremos que penetre ya y sea un riego, una lluvia efectiva, un riego efectivo. Vale. Luego, no sé si estáis haciendo con respecto a los nidos alguna medición con respecto a nido ancho o nido estrecho. No, partimos de la holladora manual que teníamos al principio, que sería algún centímetro, Santos, algún centímetro más. Tenía un diámetro un poquito más pequeño. Sí, de 10, 12, ¿no? Suele ser la... No, sería más, sería cerca de 20. Santos? 20. Y esta sería entonces de 25 a lo mejor. Claro. Entonces, los 3 primeros años, 17, 18, 19, la hicimos con el de 20 y ahora la hemos hecho de 25. Pero yo creo que eso no va a influir demasiado. ¿No tenéis problemas de maduración dentro del nido? ¿Cómo? ¿No hay problemas de maduración dentro del nido por tener mucha más cantidad de producción de trufa ahí? Pues no, la verdad es que no hemos tenido ese problema. El perro huele la que está madura y sacamos la que está madura y no nos encontramos con trufa inmadura pequeña en general. Claro, a principios de campaña te encuentras algunas un poquito más inmaduras, pero no tenemos la sensación nunca en los 3 años que llevamos que estamos fastidiando trufa allí en el nido, trufa inmadura, ¿verdad, Santos? Inmaduración de alguna de ellas. Bueno, siempre los nidos, el perro carga un voz. Si hay trufa en un nido, el perro huele la madura. Puede dar caso. Exacto. Por eso nosotros al sacarla la ponemos a veces. No vale. Pero eso es incontrolable dentro de los nidos. Luego están las de primera, las extras de primera y una serie de circunstancias que no se pueden controlar dentro del nido. Unas tendrán un poquitín más maduración que otras. También es verdad que como pasas todas las semanas, vas cogiendo las que van madurando. Esta es una producción, al contrario de un cultivo de hueso, por ejemplo, que madura todo a la vez, que esto va madurando cada 5 o 6 días, se puede ir pasando. Nosotros, como es una extensión pequeña, pasamos cada 8 o 10 días. Y conforme se va pasando, las que van madurando se van cogiendo.
no va. Coge el micrófono de cara a los que están online, coge el micrófono. Y ya la última pregunta que tengo sería para Asunción. ¿Hay manera de saber, una vez que ya están sembradas las plantas, qué parte es femenina, qué parte es masculina? Es decir, negativo y positivo, y qué análisis habría que hacer para eso. Esa es la pregunta del millón. Sí, sí, claro que lo hay. De hecho, se ha desarrollado la técnica para coger muestras de la raíz y muestras del suelo, que también es interesante, y saber qué individuo tiene y genotipar esa especie, o sea, saber si tiene los genes positivos o los genes negativos. Sí que la hay, es una técnica que amplifica ese ADN con unos cebadores, la región más conservada, que es la ITS, y bueno, esos cebadores, el INRA, que fue el primero que los diseñó, ha hecho una patente, pero bueno, la técnica se puede hacer, es decir, se puede abordar con esos cebadores, sí, sí, claro que se puede saber. Bueno, nosotros en concreto sabemos hacerlo, pero no lo hemos hecho. Lo estamos haciendo con las trufas del desierto, porque son las que realmente trabajamos en investigación, pero con la trufa negra otros colegas míos sí que lo están haciendo. Muchas gracias. Sí, mi pregunta también era respecto a los sexos de las trufas, también, de si cuando garantizas la compra de la planta, cuando certificas la planta que quieres comprar, si ahí puedes también certificar que llevan ambos sexos. A la hora de comprar la planta, ¿tienes que asegurarte que lleven los dos sexos en la micorriza? ¿O se compran por separado o es una caja de sorpresas? A mí la pregunta es, ¿para mí? Sí. Bueno, eso hoy en día no se hace a nivel viverístico de saber si lleva los dos tipos de individuos. Se supone que con la cantidad de esporas que el viverista le mete a la encina, se supone que está la diversidad que seguro que lleva de los dos tipos. Segurísimo. A nivel de vivero, seguro que sale micorrizas con los dos. Lo que pasa es que una vez se plantan en campo, la planta pues tiene predilección, entonces bueno, pues va creciendo y va estableciendo la simbiosis y seleccionando un individuo. Es lo que se ha visto, hay publicaciones que se dice que la planta selecciona a un individuo y se queda con uno, de forma que pasa que para reproducirse tiene que encontrar el otro bien en el suelo de una espora que ha germinado o bien del micelio de una encina vecina, cercana, que tenga el otro gen. Pero a nivel de vivero no se certifica así, porque se supone que vamos a encontrar los dos tipos, por la cantidad de esporas. El problema es cómo evolucionan en el suelo después de 7, 8, 5, 6, 7, 8 años, que la planta se queda con un solo individuo, ¿vale? Entonces, cuando hay que hacer los estudios eso, pero a nivel de plantación, no de vivero. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre el centro de demostración de las Nogueras para el director de la oficina comarcal. Me ha quedado claro en su presentación, ¿no?, que distinguían y estudiaban claramente la diferencia de producción entre secano, regadío y nidos, ¿no? Pero, como también comentaba que los diferentes viveros también le habían suministrado distintas plantas, ¿no? Si no me equivoco, al árabe eran quejigos, sí, ¿no? Y Alto Palancia eran también con encinas. Entonces, ¿habéis visto una diferencia clara en esa producción? Ya no tanto a lo mejor por el vivero, sino por el tipo de planta simbionte. Sí, por el tipo de planta te lo comentaba ya. Y es que en robles, en el vivero que aporta encinas y robles, que es el de Sarrión de Teruel, la producción de trufa en quejigo es 4 veces mayor. Los datos que yo te he dado son los totales, los acumulados.
pero las producciones de los robles, ahí hemos sacado 4 veces más trufa que en las encinas del mismo vivero de Sarrión. El vivero de Castellón solo tenía encinas y mira por dónde, pero incluso está en cabeza en la producción por nidos y no hay roble. Pero es así, como las plantas que teníamos, hemos jugado con esas cartas y son eso. Pero en principio yo creo que por lo que se ve y por lo que desde el principio estamos viendo, se cogen más en roble, lo que no quiere decir que en algún año más la producción de las encinas sea igual o superior. Seguramente puede ser superior. Pero hay que esperar, tenemos que esperar ya algunos años más. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cuánto se sabe ya? Perdón, pues ¿podría eso. repetir la pregunta? Porque es que estamos conectados y si no los asistentes... Sí, que desde que empieza a recolectarse trufa, desde los 7º, 8º años hasta que se termina, ¿cuánto es el pico de producción y cuándo empieza a decaer? Sí, pues nosotros estamos cogiendo no desde el 6º, 7º, sino del 5º. Y pues bueno, pues hay producciones, ya empiezan a haber producciones máximas en torno a 12, 14, 15, pero se puede alargar a 30 y tantos o 40 años. Tampoco las plantaciones más longevas estarán por ahí. Y yo creo que siguen produciendo. O sea, que se sigue con el cultivo, una vez que eso ya termina de producir o que ya la producción es muy poca, que se hace con Sí, con pero la cuando se plantación. han pasado 35 o 40 años... En otros lugares ya ha llegado ese tiempo, ¿no? Si se empezó a hacer en el 69, ya habrá ya datos de ese tipo, ¿no? Son 53 años sí, ya. datos hay en 53 todos lados. años. Lo que pasa es que las administraciones solemos dar estos datos, pero tú te vas a cualquier cultivador de aquí, de allí, de cualquier lado, y lo que mejor le resulta no lo dice. Porque vive de eso y se aprovecha de eso y si aprende algo se lo aplica a él. Pero claro, la administración tenemos que dar los mejores datos y exponerlos y deciros lo que va mejor para que mejoráis y no sufréis en vuestras carnes las cosas. Sí, a lo mejor incluso podéis producir mejor que nosotros. Si nosotros estamos haciendo una cosa normal, ahí hay hierbas, en fin, que no se lleva esto fetén, pero si nosotros somos capaces de producir eso y nos dedicamos a muchas cosas, yo creo que el que esté especializado en eso puede producir igual o más, pero por lo menos que sepáis que lo que hacemos en esa forma de hacer los nidos y tal, pues obtienen esas buenas producciones que se deben ir incrementando y que yo creo que está por encima de la rentabilidad, aunque desde luego la persona que tiene que dedicarse a eso tiene que ser enamorado y con ganas de hacer las cosas, con ganas de hacer las cosas bien, pero la rentabilidad es mayor que un cultivo similar de secano medio riego, el pistacho o el almendro, seguramente gasta la mitad menos que un frutal, pero 5 veces más agua que la que estamos gastando en trufa. Entonces, si son las limitaciones, una tierra tal marginal y tiene un poquito de agua, se plantea poner, si solo tiene agua para 1 hectárea de almendro, se plantea poner 1 o puede poner 5 de trufa. Pues seguramente con 5 de trufa y con una y una también va a sacar más con la trufa que con el almendro. Pero bueno, lo que está claro es que esto hay que verlo a más largo tiempo y yo creo que irá la cosa a mejor. Pero vamos, que con esas edades que estamos diciendo, a nosotros ya nos sirve. Muchas gracias. Hombre, por ejemplo, que cultiven otros después. En la plantación de arroz, que son 600 hectáreas, muchas no son productivas, no están dando nada. Es decir, dieron una época y luego han dejado de producir, pero como tiene tantas, y es verdad que se sabe que algunas de las más antiguas se han eliminado y se han puesto plantas nuevas. De hecho, saca una foto ahí con plantas nuevas. Es decir, después de unos 30 años, pues ya, en fin, hay que volver a hacer una inversión, si se quiere, importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Los asistentes? No tengo ni idea. ¿Así? Sí. Bueno, es del tema de riego. Sí.
porque al no tener nada es una inversión la más grande, ¿no? Considero. Y era saber, puesto que los primeros... No te he oído bien, por favor, ¿quieres? Acércate un poquito al micro. Así. Del tema de riego, de la inversión que hay que hacer para el sistema de riego. Sí. Pues como los primeros años he leído que no necesitan un aporte hídrico tan grande, si se podría pues retrasar esa inversión y hacerlo de algún otro modo, tipo a mano o con otro tipo de riegos. Sí, sí que se puede hacer. Lo que no sé es si vas con una cuba regando los 2-3 primeros años, pues también cuesta el tener un goterito por árbol y ya dejando las tuberías pensando en que al tercer, cuarto año vas a quitar ese gotero y vas a pinchar en el mismo sitio el microaspersor, que lo único es cuando si el árbol está más joven se lo vas a dejar más cerca y cuando ya va cumpliendo años lo dejas a mitad entre árbol y árbol. Y hay que planificar las cosas ya para después, porque la verdad es que la cuba también con la gomita ahí echándole a cada uno, sí, se pasan los 2-3 primeros años así con eso, pero también supone un gasto económico importante. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a todas las personas también que están conectadas a través de webinar, a través de en online, tienen la oportunidad también de dar paso en directo. Entonces, hay dos personas ahora mismo que tienen la mano levantada. Les voy a dar paso directo para que puedan intervenir y preguntar a los ponentes. Sería María del Mar Petiñez. Vale, y no da paso. ¿Sí? No. O María del Mar Navarro Pino. Me parece que tenemos un problema aquí con la conexión. Para darle paso. Bueno, les recuerdo, hay solo estas dos personas que han levantado la mano para intervenir. Como parece que tenemos un problema técnico, les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas por escrito, ¿vale? A través del webinar, para lo cual hay en las preguntas por escrito las pueden realizar ustedes a través de la plataforma y posteriormente serán respondidas por los ponentes. Vale, pues si no hay ninguna más pregunta, pues bueno, pues procedemos un poquito a clausurar. Bueno, no a clausurar, sino que vamos a hacer un receso. Agradecer a su intervención en las ponencias, a Pedro Guirao también por estar aquí con nosotros y habernos transferido este conocimiento de la trufa, que es bastante interesante y creo que una alternativa de cultivo que está creando un interés y que se está viendo que tiene una rentabilidad. Recordarles que bueno, todo lo que esta jornada está disponible a través de nuestro canal YouTube. También lo que han sido las ponencias se podrán descargar a través de la página web de la jornada, que estarán en breve a su disposición. Y luego también recordarles que tenemos un servicio de información en nuestra página web sftt.es, donde ustedes pueden recibir toda la información en cuanto a la realización de nuevas jornadas, ¿no? Y nada más, ahora tendremos una visita a aquellas personas que estén interesadas, si la lluvia lo permite, que parece que nos está lloviendo muy torrencial, con lo cual aquellas personas nos vamos a desplazar ahora al centro de demostración de la taiga de las Nogueras, por si quieren ustedes ver in situ el cultivo y cualquier otra pregunta, que estará Pedro Guirao allí para poder atender cualquier pregunta técnica ya sobre el terreno, ¿vale? Así que, bueno, agradecer sobre todo a todos los asistentes, tanto los que estamos aquí hoy en este salón, como a aquellas personas que están a través de nuestro webinar. Así que, sin nada más, pues a aquellas personas que estén interesadas, nos vemos allí en el centro de demostración, y aquellas que no, pues, bueno, pues muchas gracias por asistir y gracias por hacer esta jornada posible, ya que sin ustedes, pues, esto no hubiera sido posible. Así que, sin nada más, muchas gracias.